días, hermanos. Contentos de poder compartir este nuevo culto del 19 de septiembre. Queremos alabar y bendecir a nuestro Dios por todas las cosas que hace para nosotros durante la semana, y queremos también compartir con nuestros hermanos juntos de esta manera, de esta forma, este culto en beneficio para nosotros, porque siempre estamos aprendiendo nuevas cosas acerca de nuestro Dios. Y este domingo se nos invita a prescindir de la sabiduría del mundo y a escoger la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría de Dios, dicen los textos bíblicos, nos posibilitará el acceso a la vida plena y a la felicidad. Vamos a leer, para empezar a meditar en esta mañana, el Salmo 53, los versículos del 3 al 6 y el 8. Y dice: el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida, oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida, porque los insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida, pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por juntarnos, por convocarnos para poder adorarte, para poder bendecirte y para poder estar juntos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque vos sostenés nuestra vida. La sostuviste en esta semana que pasó y la vas a sostener en los días futuros también. Gracias, Señor, porque nos das de tu sabiduría, que es una sabiduría diferente a la que el mundo nos propone. Gracias, Señor, porque si nos aferramos a vos, nadie nos va a poder doblegar. Señor, que la sabiduría tuya reine en nuestra vida para que los atropellos del mundo no nos convenzan. Gracias, Señor, porque vos estás con nosotros en esta mañana, porque vos nos querés hablar en esta mañana también, y te pedimos que podamos estar atentos y, Señor, poder oír de acuerdo a lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, y te pedimos que sigas estando con nosotros en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero
la luz en mi oscuridad. Tú eres, Señor, la luz en mi Pasamos ahora a la lectura de dos porciones de la Biblia, uno en Santiago y otro en el Evangelio de Marcos. La lectura en Santiago exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, pues solo ella puede conducir al hombre al encuentro de la vida plena. Al contrario, una vida conducida según los criterios de la sabiduría del mundo generará violencia, divisiones, conflictos, infidelidad, muerte. Queridos hermanos, porque donde hay envidia y ambiciones, habrá desorden y acciones malas de toda clase, mientras que la sabiduría que viene de arriba es rectitud, paz, tolerancia y comprensión. Está llena de compasión y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. La justicia se siembra en la paz y da su fruto a los artesanos de la paz. ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde son esos conflictos entre ustedes? ¿Quién hace la guerra sino los malos deseos que tienen dentro? Cuando se les niega lo que codician, ustedes matan. Cuando no consiguen lo que codician, ustedes discuten y pelean. En realidad, ustedes no tienen porque no piden. Y si piden algo, no lo consiguen porque piden con mala intención de derrocharlo después de sus placeres. El Evangelio de Marcos nos presenta un episodio de confrontación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Jesús, imbuido de la lógica de Dios, está dispuesto a aceptar el proyecto de Padre y hacer de su vida un don de amor a los hombres. Los discípulos, imbuidos de la lógica del mundo, no tienen dificultad para entender esta opción y para comprometerse con ese proyecto. Jesús les avisa con todo de que solo cabe en la comunidad cristiana aquel que escucha los desafíos de Dios y acepta hacer de la vida un servicio a los hermanos, particularmente a los humildes, a los pequeños, a los pobres. Marcos 9, del 30 al 37. Al salir de allí atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte, y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso entre ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Buenos días, hermanos. Tan linda mañana para compartir la palabra del pasaje que se nos leyó últimamente sobre ahí en el Evangelio de Marcos. Es un pasaje muy abarcativo donde podemos tener muchas enseñanzas, pero antes de llegar a la enseñanza tenemos que hacer un recorrido. Todos sabemos que los evangelios son palabras inspiradas
y eso contiene un mensaje de salvación para todos los tiempos y todas las culturas, pero solo se puede llegar a entender si se lo ubica en el tiempo y en las circunstancias en que fueron escritas. Es decir, para entender lo que dice el Evangelio tenemos que entender el contexto donde está envuelto ese Evangelio, porque si no, la lectura muchas veces se ofrece con alguna dificultad y a veces entramos en desconciertos, o a veces a nosotros, personas del siglo XXI, puede llegar a no decirnos nada. Es decir, estamos hablando de un escrito que se hizo o se redactó, el Evangelio de Marco, en Roma en el año 65, 66, 67, 69. O sea, casi 2000 años. En otro tiempo, en otra cultura, en otras latitudes. Sabemos que la Iglesia nos habla de Dios, nos habla de Cristo. Fundamentalmente, esto se da en todas sus enseñanzas y tratamos, aquellos que predicamos o tratamos de enseñar esto que nos da la palabra, adaptarla al lenguaje en sus diversas épocas, en sus diversos lugares, y la Iglesia nos aconseja que cuando enseñamos o predicamos se aclare y se actualicen aquellas partes que han sido leídas de estos textos tan antiguos. Por eso es importante ubicarse en la circunstancia en que estos libros fueron escritos, porque cada escrito, cada discurso, cada redacción, cada enseñanza que está allí, específicamente ahora en el libro de Marcos, es una respuesta a una determinada problemática que se daba en ese momento. Ahora, si uno conoce la problemática, va a ser más sencillo entender la respuesta. Ahora, si no conocemos la problemática, va a ser difícil entender la respuesta. Por ejemplo, si nosotros leemos a Moreno, a Sarmiento, a Alberdi, y nos vamos a encontrar con frases, discursos, que no vamos a entender porque muchas veces no conocemos el contexto en el que hablaba Sarmiento y estos distintos personajes de la historia argentina. Lo mismo pasa con los evangelios. Estos evangelios, si uno los lee sin ubicarse, sin saber en qué contexto fueron escritos o a qué problema responde, el que escribe, el que recuerda, el que selecciona las palabras y los hechos de Jesús, o qué dudas trata de despejar, qué vicios intenta corregir. Si no entendemos eso, fácilmente vamos a caer, como diríamos, leyendo un texto viejo, antiguo, arcaico, intrascendente para mi situación actual. Por eso, si queremos entenderlo, tenemos que estudiar un poquito, en serio. ¿Y qué tenemos que estudiar?
la época, el lugar, los acontecimientos que rodeaban a la redacción de ese texto de la Escritura. Y entonces, solo así, y pidiendo la guía de Dios, buscando que Él nos inspire y nos dé su sabiduría, podemos realmente rescatar el texto para encontrar una enseñanza, y esa enseñanza que nos dé vida a este tiempo que vivimos en este siglo XXI. Hoy nos toca ver un texto que está en el libro de Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos había sido discípulo de Pablo y de Pedro, y está escribiendo probablemente de día en un lugar en Roma, en una habitación seguramente alquilada, sobre algo que le hace de escritorio, sobre un costoso papiro, con una pluma y con su tinta, en una especie de tarima, de escritorio. Digo que seguramente de día, porque de noche en aquel tiempo se usaban lámparas de aceite. Las lámparas de aceite eran muy costosas y su luz iluminaba mal como para leer y escribir. Marcos había acompañado mucho tiempo a Pablo y también a Pedro, y ha visto cómo poco a poco, en medio de este inmenso imperio romano, comienzan a juntarse discípulos de Jesús, de cuya vida había escuchado tanto, pero que no lo había conocido casi. No había tratado con Jesús, por ahí lo había conocido, pero no lo había tratado. Pero aún así amaba profundamente a este Cristo resucitado. Cuando Marcos escribe su evangelio, había algunas tradiciones orales y algunos escritos y algunas cartas escritas ya por algunos apóstoles, y esto estaba registrando los milagros y las palabras de Jesús. Lo importante es que también había grupos de cristianos que se estaban reuniendo para compartir el pan y la copa, y se iban transmitiendo mutuamente las experiencias vividas en nombre de Jesús, llevado por el Espíritu Santo, y donde cada vez iban profundizando más y más quién había sido este Jesús, este Cristo, este Redentor de sus vidas. Era tiempo donde la iglesia se había empezado a estructurar de alguna manera, se iba explicitando su doctrina despacito, y en realidad los libros del Nuevo Testamento son el testimonio de ese gran trabajo de pensamiento, de reflexión que los cristianos iban haciendo sobre el Señor, sobre Jesús, sobre ellos mismos y sobre el mensaje ese de salvación que estaban transmitiendo. Era todo un trabajo en conjunto, tiempo, reflexión, experiencias. Y este mensaje de salvación que había salido de un rincón oscuro de ese imperio, de ese mundo que es la Palestina, y que había llegado hasta el mismo centro del imperio, ahí en Roma. Y es ahí, en Roma, donde Marcos está pensando, reflexionando, orando y escribiendo. Y ahí afirmaba que el cristianismo no era una religión más de todas esas que se estaban desparramando
o ejerciendo y compitiendo ahí en Roma, sino que el cristianismo era y es la revelación definitiva de Dios a todos los hombres, la única verdad, el único camino. Pero si esto era así, no había que esperar que el mundo entero, y primero los judíos, que era el pueblo elegido, se convirtieran en masa y los cristianos deberían ponerse a la cabeza del imperio y transformarse en sus inspiradores, mostrarse como un pueblo de santos y puros, reformando totalmente la sociedad. Si esto era así, se llegaría a concluir la lógica humana. Y ciertamente era lo que esperaban la mayoría de los que se convertían ilusionados. Aquellos que entraban al cristianismo, ilusionados, esperaban que este proceso que había sucedido en sus personas también llegara al resto del mundo. Y sin embargo, ¿qué es lo que ve Marcos allá por el año 67, 68, 69 a su alrededor? Lo que ve es un pequeño puñado de cristianos apenas en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, en medio de un imperio enorme que tenía más de 30 millones de personas. Y lo que ve Marcos es que en sus viajes con Pablo ha ido dejando puñaditos de pequeños grupos de cristianos en medio del rechazo general de los judíos, en medio de la burla e indiferencia de la mayoría de los paganos. Ve que sus seguidores son de baja y mediana extracción social. No hay ningún grande, salvo alguna excepción por ahora. Ningún grande, ningún poderoso se ha convertido. Para peor, Nerón, que era el emperador de Roma en aquel momento, le echa la culpa del incendio de Roma del año 64 y entonces desencadena una persecución y una matanza que liquida a cientos de los seguidores de Jesús. Allá en la Palestina, los judíos casi han terminado con los cristianos porque han sido perseguidos. Y ahí en Jerusalén han asesinado a Santiago, el hermano del Señor. Y en Roma, a esta altura, acaban de crucificar a Pedro cabeza abajo y decapitar a Pablo. Pero peor todavía, como si nosotros leyéramos las distintas cartas que fueron escritas, estas cartas reflejan el comportamiento de los cristianos, comportamiento que deja mucho que desear, que aquellos que deberían ser ejemplo están llenos de defectos y mezquindades. Incluso entre los pocos que son, hay tensiones, enfrentamientos para ver quién es el mejor, quién es el que manda, quién está primero. Y en estas circunstancias, cuando Marcos tiene que explicarse a sí mismo y a los demás el porqué de este, hasta ahora, poco éxito, casi fracaso humano.
y tiene que explicar a sí mismo el dolor y la muerte y las penas y las pequeñeces que lo rodean por todas partes. Y es claro que la clave de todo esto es la vida misma de Jesús. ¿No terminó él mismo en el fracaso? Jesús no fue crucificado. ¿No surgían aún entre sus discípulos más inmediatos peleas y mezquindades? ¿No se resistieron ellos mismos a entender y aceptar que el camino de Jesús no es ni sería ese Mesías triunfante, guerrero, sino que era el Hijo del Hombre, doliente y ajusticiado? Con todas estas preguntas, con todas estas circunstancias, con este contexto, Marcos se pone a escribir y a redactar su evangelio. Y comienza a hacer una obra de cronista, historiador, partiendo de algún escrito, algún fragmento anterior, recordando las predicaciones de Pablo y de Pedro, pero por sobre todo, tratando de responder las angustiosas preguntas que él mismo y los cristianos estaban haciendo en ese momento, ahí en Roma, y se estaban preguntando sobre su fe. Entonces la narración va a reflejar los sucesos de la vida antes de la muerte de Jesús y lo que están viviendo los cristianos en ese momento. Y el punto principal es que los discípulos, los seguidores de Jesús, no alcanzan de entender qué tipo de Mesías es Jesús y qué tipo de reino viene a fundar, qué camino de cruz y calvario deben seguir. Ahora, las circunstancias han evolucionado. Y evolucionaron para nosotros, cristianos del siglo XXI. En realidad estamos en una posición mucho más fácil que aquellos cristianos de hace más de 20 siglos. Tenemos toda la historia de la Iglesia. La vimos realizarse en santidad, pero también en bajezas humanas. Y nuestro presente no parece ser demasiado alejado de las pautas que vivían los cristianos de aquel tiempo en donde Marcos escribe. A la vista del mundo, esta persecución de la Iglesia, la decadencia de esta en tantos aspectos en los cuales pareció brillar durante tanto tiempo, donde nos encontramos con disminución de la garra cristiana, aumento de los escándalos, extravíos doctrinales de muchos dirigentes. Y más allá de todo esto, cada uno tiene que ver también su propia historia. Historia de pequeñeces, de falta de entrega, de falsas ilusiones, de desalientos, de incomprensión del camino que nos marca Dios. Le hemos buscado un reino a Dios. Tratamos de hablarle, tratamos de consolarnos y tratamos de ocupar los primeros puestos. Y así solucionamos nuestros problemas, tantos personales, nacionales.
Pero Dios insiste en presentarse escupido, azotado, fracasado y colgado en una cruz. Los discípulos no habían entendido nada. Él les enseñaba que iba a ser entregado y ellos estaban discutiendo sobre quién iba a ser superior. Jesús les había demostrado con sus hechos y sus palabras que quería identificarse con los indefensos, con los pobres, con los débiles, con los abandonados. Y ellos creían que Jesús los iba a alzar a la cima del poder. No se dan cuenta de lo que está por traer el Señor. ¿Y qué está por traer? Ser superior para servir, ser grande para ayudar al pequeño. Hoy Dios nos está llamando a acompañarlo. Nosotros, discípulos que no comprendemos nada y que tenemos miedo de hacerles preguntas por temor a que nos llame a más. Sí, Él quiere más de nosotros. Quiere que sacudamos nuestra modorra, nosotros, su tropa elegida, privilegiados. Armémonos de coraje, de valor, de amor, de entrega. Pongámonos de una vez al servicio de Dios y de los demás. ¿Dónde? En nuestra profesión, en nuestros estudios, en nuestras familias, en el cargo que ocupemos donde sea, con nuestros talentos, con nuestros bienes, en nuestro saber y salud, en lo que somos y tenemos, pero también pongámonos al lado de Jesús, en las penas y carencias, en las miserias y pecados, en la viudez y en la separación, en las desdichas y soledades, en los complejos y frustraciones, en la vejez y en la enfermedad. Cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, pongámonos al lado de Dios. Por eso el pasaje de hoy nos invita a ser receptivos de los demás, a comprender que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Señor, y que en los demás y que en lo demás lo recibimos a Él. Recibir a Jesús es estar con los brazos abiertos, sirviendo a los demás. Si tenemos claro esto, entendemos lo que el Señor quiso decirnos en esta mañana. Dios te bendiga. Terminando este culto, les invito a mantenernos unidos en oración durante esta semana por todos aquellos que están alrededor nuestro, por los pobres, por los indefensos, por los enfermos que conocemos, por la situación del país, por las tareas que estamos haciendo como individuales y como comunidad. Y les dejo una noticia para el próximo domingo. Nos vamos a reunir presencialmente el próximo domingo 26 de septiembre a las 10 horas. Por supuesto, tratando de seguir los protocolos, cada uno con su barbijo, tapaboca, habrá alcohol en gel, vamos a tratar de estar sentados separados. Vengamos con la idea
no como veníamos antes de abrazarnos y besarnos, simplemente de saludarnos así, con el puñito, con el codito, y intentaremos hacerlo correctamente para después poder ir haciéndolo, no todos los domingos, pero empezaremos de a poquito, una vez por mes o cada 20 días, cada 15, pero es necesario que nos juntemos y nos veamos. Y así estrenemos la iglesia, el templo nuevo o remodelado. Por eso les pido que en esta semana estemos en oración constante. Quería despedirme leyendo nuevamente algo de este libro, Cuando Dios susurra tu nombre, y habla de un relato donde parece ser que un hombre hacía compras en una tienda, en un supermercado. No necesitaba mucho, solo fue por un poco de café y un poco de pan, y parado frente a la cajera, detrás de él había una señora que tenía el carrito lleno, mercaderías, provisiones, ropa, hasta una pequeña videograbadora. Y cuando llega a la cajera, cuando va a pagar, la cajera le dice, le da un recipiente con un montón de papelitos adentro. Y dice, si saca el papelito correcto, todo lo que lleva es gratis. ¿Y cuántos papelitos hay correctos? Uno solo. Entonces el hombre pensó que sus posibilidades eran muy escasas porque había muchos papelitos, pero metió la mano a ver si tenía esa fortuna de sacar el papelito. Y vaya la sorpresa que sacó el papelito ganador. Pero en el momento dice, café y pan. Casi nada. Qué desperdicio. Pero muy lúcido, muy rápido, se da vuelta y se dirige a la señora de atrás, que tenía muchas cosas, y le dice, querida, ¿qué te parece? Hemos ganado. No tenemos que pagar ni un centavo. La mujer lo mira sorprendida y él le guiña un ojo. Ella se percata de la situación, se le acerca, se le para a su lado, lo toma del brazo y sonríe. Por un momento están parados lado a lado, casados por la buena fortuna. En el estacionamiento, ella consuma la unión temporaria con un beso de agradecimiento y un abrazo. Y luego cada uno sigue su camino con una gran historia para contar. Lo sé, ya lo sé. Lo que hicieron es un poco dudoso, ¿no? Él no debió haber mentido y ella no debió haber fingido. Pero aún tomando en cuenta eso, sigue siendo una linda historia.
una historia no tan diferente a la nuestra. Nosotros también hemos sido agraciados con una sorpresa, aún mayor que la de esta mujer. Pues aunque su deuda era grande porque el carrito estaba lleno, era una deuda que podía pagar. Nosotros no tenemos la posibilidad de pagar nuestra deuda con Dios. A nosotros, al igual que a la mujer, se nos dio un regalo. No solo frente a la cajera, sino ante el tribunal de Dios. Y nosotros también nos hemos convertido en esposa, no solo por un momento, sino por la eternidad. Y no solo para provisiones, sino para sentarnos en el banquete celestial para vida eterna. Qué gran historia tenemos para contarles a nuestros amigos, ¿verdad? Que podamos ser testigos de la gracia que el Señor nos ha dado a cada uno y a todos nosotros. Y que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ese amor del Padre y que esa compañía constante del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros. Amén.